Hola, bienvenido a Antonio Profe. Acuérdate que en este canal tienes todo lo que necesitas para aprobar tus exámenes de física y química en tu instituto y en las pruebas de acceso a la universidad. Por tanto, te aconsejo que te suscribas y que actives las campanitas para que seas puntualmente informado. Bien, vamos a terminar con el tema de la electrolisis. En el vídeo anterior vimos la electrolisis del agua y la electrolisis del cloruro sódico fundido. Y en este vídeo vamos a ver la electrolisis del cloruro sódico disuelto en agua. Y luego las leyes de Faraday, que es lo último que queda ya del tema. ¿De acuerdo? Bien, pues la electrolisis del cloruro sódico en agua cuenta con una peculiaridad. En la electrolisis del cloruro sódico fundido únicamente teníamos cloro y sodio, iones cloruro e iones sodio, ¿vale? Con lo cual estaba muy claro quién se oxidaba y quién se reducía. Pero cuando tengo una disolución de cloruro sódico en agua, además de los iones cloruro y los iones sodio, tenemos el agua. Y el agua también puede oxidarse o reducirse. Y puede oxidarse o reducirse antes que el cloro o el sodio. Luego, cuando tengo una sal fundida, siempre tengo que tener en cuenta antes también el agua, ¿de acuerdo? Y eso es lo que tenemos puesto aquí, ¿vale? Si estamos hablando de la electrolisis del cloruro sódico, tengo que tener en cuenta que voy a tener iones sodio, iones cloro y agua, ¿de acuerdo? Por consiguiente, en mi cuba electrolítica, ¿vale? En mi cuba electrolítica voy a tener en el ánodo, como siempre, se produce la oxidación, pero ahora se va a poder oxidar los iones cloruro que están en disolución acuosa a cloro 2, cediendo los dos electrones, pero también se puede oxidar el agua, porque estamos en una disolución acuosa, dando lugar a oxígeno, 4 protones y 4 electrones. ¿Vale? Bien, pues en el ánodo, donde se produce la oxidación, el electrodo positivo, se va a producir siempre el que tenga el potencial redox más negativo. Aquí tenemos menos 1,23 y menos 1,36. Pues se va a producir entonces la oxidación de los iones cloruro, porque es el que tiene el potencial redox más negativo. ¿De acuerdo? Y por consiguiente, en el ánodo al agua no le va a pasar nada. Bien, y en el cátodo, donde se produce la reducción, el electrodo negativo, en este caso se puede reducir el sodio que pille 2 electrones y se convierta en sodio 0, o también se puede reducir el agua, que el agua coja 2 electrones y se te convierta en hidrógeno más 2 iones OH-. Bien, pues esto es importante. En el caso del cátodo, donde se produce la reducción, el que tiene lugar es el menos negativo, ¿vale? Aquí era el más negativo, acordaros, más con más. El más negativo es el que tiene lugar en el ánodo. El menos negativo es el que va a tener lugar en el cátodo. Luego, en el cátodo, el sodio resulta que no le va a pasar nada, no se va a reducir. Quien se va a reducir es el agua. Por consiguiente, en el ánodo se va a producir una liberación de clorogas y en el cátodo se va a producir una liberación de hidrógeno y el sodio se va a quedar tal cual, ¿vale? Siendo la reacción global, los cloruros van a reaccionar con el agua para dar cloro, hidrógeno e iones OH. Iones OH. Estos iones OH pues vienen muy bien porque midiendo el pH de la disolución, si se está liberando iones OH, el pH del agua, de la disolución de hidróxido sódico, va a ir aumentando. Y eso me va a ir indicando que la electrólisis está teniendo lugar. ¿Vale? Bien, pues insisto, esto es muy, muy, muy importante.
En el ánodo, oxidación como siempre, y de las dos posibles reacciones va a ocurrir la que tenga un potencial redo más negativo. En este caso, los cloruros se van a oxidar. Y en el cátodo va a ocurrir la que tenga el potencial redo menos negativo. Y en este caso es el agua la que se va a reducir. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tenemos ya, yo creo que con esto ya es suficiente para ver la electrolisis del cloruro de sodio en disolución acuosa. Y vamos a pasar a las leyes de Faraday. Leyes de Faraday. Cuando vamos a hacer cuando tenemos una cuba electrolítica, pues obviamente es muy interesante saber, imaginaros que estoy dorando, estoy poniéndole una capa de oro a un metal para venderlo en una joyería. Obviamente, saber qué cantidad de oro estoy depositando sobre esta placa de metal, sobre esta joya, es clave, porque a mayor cantidad de oro depositado, más caro debería de vender la joya, ¿vale? Luego, saber la cantidad de material que se me está depositando o la cantidad de material que se me está liberando es clave en las cubas electrolíticas, ¿vale? Es clave. Y eso lo estudió Faraday. Faraday está considerado uno de los mejores científicos experimentales de la historia. Pues en el 1832, Faraday se dio cuenta que la cantidad de sustancia que sufre oxidación o reducción en cada uno de los electrodos durante una electrólisis es directamente proporcional a la carga eléctrica que pasa a través de la disolución. Esto obviamente es bastante lógico. Si lo que yo estoy provocando es un paso de electrones desde un electrodo hasta el otro y esos electrones los coge una sustancia para reducirse, imaginaros que tengo oro en disolución, coge los electrones y queda pegado en la lámina, ¿vale? Luego, si cada electrón deposita un átomo de oro, 10 electrones, 10 átomos de oro, 100 electrones, 100 átomos de oro. Luego, la cantidad de material que se deposita es directamente proporcional a la carga eléctrica que está pasando, al número de electrones que está pasando, completamente lógico, ¿vale? Y con esto Faraday pues estableció dos leyes. La primera ley de Faraday y la segunda ley de Faraday, que son las que se utilizan para hacer los cálculos, ¿vale? La primera ley de Faraday te dice que la masa de la sustancia depositada o liberada, ¿vale? No siempre vamos a chapar, a recubrir, sino que muchas veces me interesa cloro 2, o me interesa H2. Por eso pone la masa de la sustancia depositada o liberada en un electrodo durante la electrolisis es proporcional a la intensidad de corriente que circula por el circuito y al tiempo que dura la electrólisis, obviamente. Y esta es la fórmula. O sea, la masa liberada o depositada será directamente proporcional a la intensidad de corriente y al tiempo que esté pasando esa intensidad de corriente. Completamente lógico. La intensidad de corriente es la carga por unidad de tiempo. Luego, a mayor intensidad de corriente, mayor cantidad de carga, mayor número de electrones. A mayor número de electrones, mayor cantidad de átomos deposito o libero. Y luego, cuanto más tiempo esté depositando, estén pasando los electrones, más electrones pasan, más cantidad de metal deposito o gas libero o la reacción que esté llevando lugar. Luego, esta formulita es para calcular la masa que se está depositando o liberando, ¿vale? Y luego la segunda ley de Faraday te dice, para una misma cantidad de carga eléctrica, la masa de la sustancia depositada o liberada es directamente proporcional a su masa molar e inversamente proporcional al número de electrones intercambiados en cada una de ellas. En definitiva, esta formulita. Vale, esta formulita. La masa que se libera o se deposita va a ser igual. Es directamente proporcional
a la masa molar de la sustancia por la carga partido del número de electrones intercambiados. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos electrones se intercambian? Pues 2 átomos de cloro para pasar a cloro 2 electrones. Pues esto sería Z, ¿vale? Aquí, 4 electrones. Pues esto sería Z, ¿vale? Y F es la constante de Faraday, que vale 96.500 coulombs por mol, ¿vale? Bueno, de todas maneras aquí tenéis. Q es la carga que circula, se mide en coulombios, Z el número de electrones intercambiados, M la masa depositada, M mayúscula la masa molar y la constante de Faraday. Muy importante, ¿de acuerdo? Con esta formulita y con esta formulita podemos hacer todos los cálculos, porque normalmente en los exámenes pues te pueden pedir, dime la masa liberada cuando circula una corriente de 0,1 amperio durante un tiempo de 10 minutos. Pues entonces, obviamente, si me ponen una cuba electrolítica y me piden la cantidad de sustancia liberada o depositada, son estas las formulitas que tengo que usar. Muy bien, pues ya hemos terminado con el tema de redox. Si te ha gustado el vídeo, por favor, suscríbete y dale a like y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego, un saludo.